¿Y si te dijera que un romance casi destruyó el mayor imperio de la historia? Suena exagerado, ¿verdad? Pero esta es la historia real de Marco Antonio y Cleopatra, una pasión llena de secretos, traiciones y un final que nadie esperaba. Mientras ellos vivían como auténticos reyes, Roma estaba furiosa. Y un enemigo muy peligroso estaba esperando el momento perfecto para acabar con todo. Lo que sucedió después fue tan impactante que, hasta el día de hoy, se recuerda como uno de los mayores giros de la historia. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo esta historia de amor y poder llevó a Roma al caos total. ¿Y si te dijera que todo comenzó con un encuentro que parecía perfecto, pero que en realidad escondía la semilla de la destrucción? Fue en el año 41 a.C. cuando Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, pisó Egipto y encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Cleopatra no era solo una reina, era una estratega brillante, una mujer que sabía exactamente cómo conquistar a quien quisiera. ¿Y Marco Antonio? Cayó directo en la trampa del poder y la seducción. Dicen que cuando apareció, parecía una diosa viviente, vestida con ropas que brillaban bajo el sol, rodeada de oro y misterio. ¿Y Marco Antonio? Nunca había visto nada igual. Era como si el destino mismo le estuviera poniendo una elección peligrosa en su camino. Pero presta atención, esta historia de amor tenía un lado oscuro. Porque para los romanos, Cleopatra era una amenaza. El Senado de Roma veía esta pasión como una traición. Y Octavio, el mayor rival de Marco Antonio, ya tenía la vista puesta en él, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras Marco Antonio se dejaba llevar por fiestas y banquetes, Roma estaba planeando su caída. Y lo peor, él ni siquiera imaginaba el peligro que estaba por llegar. Fue en ese momento cuando todo empezó a salirse de control. Mientras Marco Antonio y Cleopatra vivían una vida de lujo y romance en Egipto, en Roma, algo aterrador estaba ocurriendo. Octavio, un hombre ambicioso y despiadado, vio la oportunidad de destruir a su mayor enemigo. ¿Y sabes cómo? Con un arma peligrosa, las palabras. Imagina mensajeros corriendo por las calles de Roma, senadores susurrando en las sombras y Octavio pronunciando un discurso ante una multitud furiosa. Difundió una noticia impactante: Marco Antonio ha traicionado a Roma por una extranjera. Y, como era de esperarse, la gente lo creyó de inmediato. El rumor se extendió como la pólvora, y en poco tiempo, toda Roma estaba en su contra. Antes de continuar, no olvides suscribirte, dar like y seguirnos aquí en el canal. Así podremos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Vamos juntos. Mientras Antonio estaba ocupado viviendo su romance, Octavio estaba preparando un plan brillante para acabar con él de una vez por todas. Y entonces, llegó la decisión que cambió todo. La guerra era inevitable. En el año 31 a.C., tuvo lugar la batalla de Accio, y créeme, fue un verdadero desastre para Marco Antonio y Cleopatra. Marco Antonio intentó luchar, intentó resistir, pero no sabía que Octavio estaba varios pasos adelante. La flota romana era más rápida, más poderosa y mejor organizada. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. En medio de la batalla, Cleopatra miró la destrucción y decidió huir. Sí, simplemente se fue, dejando a Antonio atrás. Antonio quedó en shock, traicionado, humillado y sin salida. Su ejército se desplomó en cuestión de minutos. Y lo que pasó después, fue aún más trágico. La derrota en Accio fue solo el principio, y el final de esta historia deja a cualquiera sin palabras. Después de la catastrófica derrota en Accio, Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, tratando de encontrar una salida, pero la verdad es que estaban rodeados. Enemigos por todas partes, antiguos aliados que los abandonaban y, poco a poco,
todo lo que habían construido se desmoronaba como un castillo de naipes. Lo que antes fue una historia de amor y poder, ahora se había convertido en desesperación y miedo. Marco Antonio estaba convencido de que todo estaba perdido. No podía regresar a Roma, y su única esperanza era Cleopatra. Y entonces llegó la peor noticia, le dijeron a Marco Antonio que Cleopatra había muerto. ¿Te hace sentido esta historia? Si es así, comenta el número 1. Si piensas diferente, comenta el número 0 y comparte tu opinión aquí. En un acto de desesperación, no lo pensó 2 veces. Tomó su espada y puso fin a su vida, creyendo que todo había terminado. Pero había un detalle, era todo una mentira. Cleopatra aún estaba viva. Cuando descubrió la verdad, Cleopatra quedó devastada. Había perdido al hombre que amaba, había perdido su imperio, y sabía que, tarde o temprano, Octavio llamaría a su puerta. Fue entonces cuando la reina tomó su última decisión. Cleopatra no aceptaría ser humillada por Roma. Así que, según la leyenda, eligió un final trágico. Dicen que, con un solo gesto, Cleopatra permitió que una serpiente venenosa la mordiera, terminando así su propia historia. Un final triste para una reina legendaria. Y así, la historia de Marco Antonio y Cleopatra llegó a su fin, pero su leyenda sigue viva hasta el día de hoy. La muerte de Cleopatra no solo fue el final de una reina, fue el final de una era. Con su muerte, Egipto dejó de ser un poderoso reino independiente y se convirtió en una simple provincia bajo el dominio total de Roma. Octavio finalmente consiguió lo que quería, el control absoluto del mundo conocido. Y más que eso, se convirtió en el primer emperador de Roma, tomando el nombre de Augusto. Pero mientras Roma celebraba su victoria, algo mucho más grande estaba ocurriendo. La leyenda de Cleopatra y Marco Antonio no murió con ellos. Al contrario, creció, atravesó los siglos y ha llegado hasta nosotros como una de las mayores historias de amor y poder de todos los tiempos. Desde las obras de Shakespeare hasta las grandes producciones de Hollywood, esta historia ha sido contada de 1000 maneras diferentes. Cleopatra, muchas veces retratada como una mujer seductora y manipuladora, y Marco Antonio, el guerrero que lo dejó todo por amor. Pero, ¿fue solo eso? ¿Te ha gustado esta historia? Dale un me gusta, y ayúdanos a mantener viva la herencia de Roma. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Fue amor verdadero o simplemente un peligroso juego de ambición? ¿Cleopatra amaba realmente a Marco Antonio o solo lo utilizó para proteger su reino? Estas preguntas aún siguen fascinando a historiadores y curiosos hasta el día de hoy. Lo que nadie puede negar es el impacto que tuvieron en el mundo. Gracias a esta historia, Egipto cambió para siempre. Y Roma también. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Pero al final del día, lo más importante no es solo lo que pasó, sino lo que esta historia nos enseña hoy, sobre el poder, la pasión, las decisiones, y el precio que se paga por ellas. Han pasado siglos, pero la historia de Marco Antonio y Cleopatra sigue viva. ¿Una historia de amor? ¿O un juego de poder que cambió el destino del mundo? Bueno, eso, lo decides tú. ¿Y tú qué opinas? ¿Marco Antonio y Cleopatra vivieron un amor verdadero o todo fue un peligroso juego de poder que se salió de control? Déjanos tu comentario aquí abajo y dinos tu opinión. ¿Crees que el amor realmente puede cambiar el destino de los imperios? No olvides dejar tu me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo en el canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.